Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el Evangelio de Marcos del 24º domingo del tiempo ordinario. Un evangelio muy interesante en el que Jesús le hace una pregunta a Pedro, le dice: ¿quién dices tú que soy yo? Y también al final hay una pregunta en la que Jesús le dice: tome su cruz y síganme. Creo yo que es importante el poder reflexionar acerca de qué quiere decir Jesús con eso de que tome su cruz. Hermanos, creo que a través de este video van a poder entender de lo que se trata y de lo que quiso decir Jesús al final. Bien, pues esperemos que este video les sea de mucha ayuda y le invitamos a que deje su comentario y trataremos de responderle lo más pronto posible. Gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante la lectura, ¿no? Porque el lugar de Cesarea de Filipo es afuera de Galilea, realmente es un lugar pagano. Era el lugar de donde construyeron el templo Parpan griego. También hay muchas religiones de Baal también, pero en realidad es donde, ¿no?, se enteró para Pedro que Jesucristo era el Mesías. Muy interesante, en lugar pagano. Y después les dijo que va a pasar, pero reprendió a Jesucristo a Pedro. Pedro reprendió a Jesucristo. Entonces escuchemos lo que dijo Jesucristo. Es muy interesante. Entonces, hay muchas lecciones, muchos puntos que podemos hablar de este tema, este evangelio. Bueno, yo quisiera hablar sobre el primer punto. ¿Quién dice? Lo que menciona Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y bueno, ya lo hemos comentado otras veces aquí. De manera personal, nosotros o la gente, los hermanos que nos están viendo, ¿quién es para nosotros Jesús? Y y siempre hemos insistido, yo personalmente he insistido, de que para tener algo con certeza de quién es Jesús, la única manera es experimentando su amor, experimentando quién es Él, conocerlo a Él, ¿verdad? Porque si no, solamente vamos a estar inventando cosas, ¿verdad? Como ahí, por ejemplo, unos dicen que eres Elías, otro que Jeremías, otro que alguno de los profetas, pero nadie sabía quién era. Solamente, como usted mencionó ahorita en la entrada, Pedro hasta ese momento reconoció quién era realmente. Entonces, no sé. Sí, yo también estaba viendo ese punto, también, y estoy de acuerdo con usted. Si una relación personal con Cristo es encuentro personal,
no podemos decir quién es Él, solamente lo que hemos escuchado de alguien, y pues esa no es la seguridad, porque si no, igual ahí es claro, repetimos nada más, eres Elías adivinando, y no se trata de eso, sino de tener la certeza, la seguridad de qué puedo decir de Jesús, quién es Él. Yo creo que ese es para mí es el sentido, conocerlo, experimentar su amor, como dijo usted, y podemos decir realmente quién es Jesús en nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia. Sí, también mientras yo leía también el Evangelio, me hizo recordar la manera en cómo fuimos conociendo a Jesucristo en casa. La mayoría de nosotros ahí en casa, pues era lo que nos decía mi mamá, lo que escuchábamos en misa y lo que escuchábamos de las conversaciones de los adultos. Entonces, cuando nosotros fuimos experimentando ese conocimiento de Jesús, pues era basado en la experiencia de los que habíamos escuchado hablar de Jesús. Y precisamente eso tuvo impacto cuando éramos adolescentes, porque lo que teníamos en mente era de lo que decían de Jesús. Nuestra relación no era como ahora que ya se conoce, ahora que conocemos un poco más de Jesús y estamos en esa relación, pues no había esa relación personal con Jesús. Entonces era basado solamente en lo que alguien nos había dicho. Y eso es totalmente diferente cuando experimentas, ¿no? Que empiezas a conocer a Jesús, ya estás más con una apertura más abierta, que Él te muestre quién es, para que podamos aprender de Él. Y cuando aprendemos de Él, pues yo creo que el estilo de vida de cada uno de nosotros creo que empieza a cambiar, ¿no? Y ya podemos verlo, porque yo he experimentado eso personalmente en hermanos que conocí hace algunos años atrás, que ahora ahora sí que han estado abiertos a aprender, se mira, ¿no?, la diferencia de una persona cuando sabía muy poco, ahora una persona que ya su experiencia ha sido un poco más grande, a veces ya no necesita tantas palabras, sino su modo de vida, su manera, ¿no?, su relación con la familia y todo eso. Ahí se mira, ¿no?, que verdaderamente sí puede decir eso, ¿no? O sea, Jesús es el Hijo de Dios porque lo conozco, ¿no?, cada vez más. Yo creo que aquí nosotros, conforme vamos conociendo a Jesús, como sabiendo nosotros quién es Él, también nuestra forma de pensar, lo que decía él, ahí, tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Nosotros, si vamos experimentando el amor de Dios, debemos ir cambiando nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios, en el cómo expresarnos, cómo ver a los demás, y ver viendo como Dios nos mira. Sí, pues en esta ocasión escuchamos la lectura del Evangelio, ¿verdad? Y cómo sigue siendo la referencia a Jesús. Y pues para nosotros es seguir aprendiendo lo que Él vino enseñándonos, y con la experiencia de cada uno de nuestros hermanos que va adquiriendo como la forma de compartirla, y es el mismo, o sea, estamos siguiendo el mismo camino de Jesús que nos vino a mostrar. Nosotros aprendemos de Jesús, aprendemos de nuestros hermanos que tienen un poquito más conocimiento, ¿verdad? Y de antemano sabemos pues que Dios nos dio a su Hijo para que Él viniera a este mundo, y nos dio al Espíritu Santo para también tener un aliado, alguien que nos pueda ayudar a entender mejor Bueno, hablemos de cómo conocimos a Cristo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué dijo esto San Pedro? Porque no podía, después de decir, tú eres el Mesías, ¿por qué llegó su mente que no tuviera para padecer ese sufrimiento de Jesucristo? ¿Por qué?
creo yo que eso de cierto modo fue revelado, creo yo, fue algo que el Padre, ¿no? O el Espíritu Santo le hizo conocer que Él era el Hijo. No, pero ¿por qué dijo que no tuviera que padecer, sufrir? ¿Por qué dijo eso a San Pedro esto? Porque se oponía a que Jesucristo padeciera. Ok, sí. Yo creo, Padre, porque él no conocía realmente el plan de Dios, el plan de Jesucristo en ese momento. O más bien, ¿cuál es la razón? Recordamos que siempre decía San Marcos, ¿no? Que no dijera a nadie lo que han visto. El secreto mesiánico, así. Entonces entendió Pedro, aún reconoció eso como el Mesías, pero en la manera que los judíos lo sabían. ¿No? ¿Sí entiende? Sí. Porque van a ser libertador, ¿no? de los romanos, el Mesías. Llegó el momento que van a ser liberados, porque pensaron ellos que, bueno, primero pensaron que el Mesías va a venir del linaje de David, como así, ¿no? Natural. Pero cuando llegaron los persos, los sirios, los griegos y los romanos, reconocieron que solamente por la intervención de Dios que puede ser sano, liberado. Entonces ahora hicieron una conexión entre el Mesías y la ayuda del Dios, nuestro Padre, Yahweh, para la liberación. Entonces, ahora en vez de depender de medios naturales, ahora deben depender en los medios sobrenaturales. Entonces, pero todavía lo ha cambiado, ¿no? El propósito del Mesías, liberarlos de esta cosa. Pero no pueden entender realmente cuál es el plan de Dios para el Mesías. Entonces Dios no dice a nadie esta cosa, no digan a nadie. ¿Me entiende? ¿Me explico? Esta es la razón, ¿no? Sí. Porque todavía no entendió San Pedro qué significa ser Mesías, porque se pegó en la cabeza, ¿no? Lo que los judíos creían en este momento. ¿No? Aunque se le reveló Dios nuestro Padre, Espíritu Santo Pedro, que es el Mesías, pero su manera de pensar no es no en ese sentido de Dios, de acuerdo al plan del Señor. Entonces, explicó Jesucristo también, si quiere seguirme a mí, tiene que negar a sí mismo. Entonces, el punto importante es eso, porque hasta ahora los judíos creen que el Mesías va a liberarlos de la opresión y para que ellos sean el dueño del mundo. Ironía, ¿no? Sí. Perseguidos, entonces por la intervención de Dios va a ser el dueño del luto del mundo. Eso es su sueño, hasta ahora su sueño, esperando. Entonces podemos entender ahora que los líderes de los judíos hasta todo ahora van a pelear para se liberar de la opresión de los países. Muy fuerte. ¿Por qué? Convencidos que Dios está con ellos. Pues de esa manera. No todavía entendieron el plan de Dios de acuerdo con la revelación de Cristo. Pero ahora la posición de los cristianos y de los judíos, ¿no? Porque para los cristianos, celebración de la opresión de todo negativo. Para ellos, la opresión de los invasores, ¿no? Y para que sean el dueño del mundo. Miren, es la historia. ¿No? Pero, ¿cuál es la solución? Siempre hablemos de eso. La solución es conocer, vivir el plan de Dios.
¿no? De Dios, no de seres humanos, ¿no? Porque pensaron ellos, fueron el pueblo escogido de Dios. Se grabó en su mente esto, los judíos, escogidos de Dios, entonces especiales. Pero que muy interesante, ¿no? Escogidos de Dios, pero sufrieron por la presión de muchos países hasta ahora, ¿sí? Como están enojados los americanos, ¿no? Contra los judíos, no solamente los negritos, a los judíos. Bueno, esta historia, ¿eh? Entonces Jesucristo tiene diferente plan, de acuerdo con el Señor. Bueno, ¿hay un punto? Sí. Ya viéndolo así ya entendimos bien, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no se lo digan a nadie, ¿verdad? No estaba preparada la gente todavía, precisamente por la mentalidad que tenían, ¿verdad? Como usted lo mencionó, esperaban un militar o alguien que los liberara. Entonces, si la gente divulgaba de esta manera, pues a lo mejor, obviamente el mensaje iba a ser incorrecto. Y el propósito de Jesús, pues tampoco no iba a funcionar, ni funcionaba de esa manera, ¿verdad? Por eso la importancia. Pero nosotros también, creo que en la actualidad también, como decía Padre, hemos entendido el plan de Dios para nosotros. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Cuál es el plan para mí? ¿Verdad? Entonces, es para nosotros también. Sí. ¿Sí? La cosa es, el plan de Dios para mí es el plan de Dios para todos. Para todos. Esa cosa. Sí. Esa cosa. O todavía estamos esperando que el plan de Dios se acomode a mi manera de pensar, que creo que es un problema grave entre los cristianos, ¿verdad? Y simplemente en el momento de pedir, como mencionamos, pedirle ayuda a Dios, queremos que Él se ajuste a lo que yo pienso y a mi necesidad, pero casi no le pedimos ayuda para que su plan se realice en nosotros como Él lo pensó. Sí, porque no hemos reconocido lo que hizo Jesucristo realmente. No hemos reconocido a los cristianos que hizo Jesucristo, ¿no? Claro. También siempre, ¿no? Es mi título del plática en el Evangelio, que no sean perfectos como el Padre es perfecto. Es el propósito de Dios, ¿no? Perfecto, porque es la única manera que podamos resolver el problema del mundo, ¿no? No por las armas, no por el ejército, sino por comprender, entender quiénes somos, como Dios nos ha creado, ¿no? Es muy triste. Ahora, igualmente, por ser escogido de Dios es una manera de pensar de un hombre. Los cristianos, los católicos, cuando piensan que soy muy bendecido, entonces tengo muchas gracias que voy a recibir, ¿no? Van a aprovechar de por gente abajo. Los católicos, los cristianos, ¿no es así? Sí. ¿Así? Escogido de Dios, entonces, especial. Por ser especial, tengo mucho derecho que usted no tiene. Ahora, esa es la manera de pensar de los hombres, ¿no? Entonces como los judíos, ¿no?, faltaron en ese sentido, los católicos también, los cristianos, estamos fallando por pensar escogidos de Dios. Escogidos para que mostremos al mundo quién es Dios, que nos ama. No porque escogido de Dios para dominar al mundo, no. Los cristianos tienen esta manera de pensar también, ¿no? Como, ¿no? Y la otra parte del Evangelio, hablando de lo que usted mencionaba ahorita, que estamos pensando diferente, algo así mencionaba, a la idea de cómo Jesús nos propuso su plan, ¿verdad? La parte que viene enseguida
la cuestión del sufrimiento, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Si hacemos una encuesta de todos los cristianos, bueno, vámonos con los católicos, se está entendiendo mal eso. Y yo creo que muchas personas, por ejemplo en la parroquia, donde todos estamos ahí, mucha gente está entendiendo mal esto, ¿verdad? Está entendiendo que si estoy sufriendo es porque Dios así me tiene y hay que aguantar. Y no es así. No sé si alguno de ustedes quiere ampliar sobre esta situación. No sé. ¿Qué significa sufrir por Jesucristo? ¿Qué entienden ustedes? ¿Ah? ¿El sufrir? Estoy sufriendo. ¿Por No, qué? pues, ¿Por sufrir? no hay No. sentido. Bueno, Ajá. debemos entender esto. Vamos a sufrir porque está en contra de nosotros lo malo en el mundo. Entonces nos está persiguiendo. No es para sufrir eso, esta cosa es parte de nuestro trabajo para eliminar lo malo. Pero no es sufrir en ese sentido de sufrir por ser pobre, es sufrir por no tener nada, sufrir por ser opuesto a lo malo, porque nos está persiguiendo. Pero también, cuando pensamos de Dios, no vamos a sufrir. ¿No? Porque los mártires, ¿no? Como aguantaron, ¿no? Sin ser matado, ¿no? Sin sufrir, alabando a Dios, por esa razón, ¿no? Entonces no es sufriendo por sufrir, está sufriendo por ganar la victoria, por saber, pero también va a ser malentendido, ¿no? Entonces cuando estoy trabajando por Cristo voy a sufrir con sonrisas. ay, como estas cosas, ¿no? La cosa, ¿cómo se dice? En la persecución en México. Cristeros, ya. Ay. ¿No? Mire cómo pensamos, ¿no? Pero depende de cómo transmitimos la enseñanza de Cristo a través del Evangelio, del catecismo. Realmente. A través de... No, tendrían que enseñar bien esto. ¿No? Debemos. Sí se malentiende en muchas ocasiones eso, porque conocimos a una persona, una señora en México, de que ella un día fuimos a su casa a compartir la palabra de Dios y ella sufría mucho con su esposo, la golpeaba y todo, y alguien le dijo, pues es que pues debes de dejarlo hacer algo porque no está bien, o sea, él no tiene por qué maltratarte ni hacerte nada, porque no debe, no puede. Y dijo, no, es que Dios me lo puso en mi camino y es mi cruz que yo tengo que llevar. Y no es así, ¿verdad? Como el Señor se escogió su esposo por ahí. ay. Es muy triste. Sí, y es muy grave la situación, precisamente eso. Inclusive lo que menciona él, hay mucha gente que, por ejemplo, una enfermedad atribuye que Dios se la manda, y hasta muchos hay que sufrir con paciencia porque Dios así me quiere tener. Y eso es falso. O sea, aquí siempre hemos hablado que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, siempre quiere lo mejor. Sí, es verdaderamente, como decía Padre, hay sufrimiento, pero generalmente es consecuencia de algo, probablemente de lo que nosotros hicimos anteriormente, o probablemente de la irresponsabilidad de otras personas. Nos está afectando. Por ejemplo, los niños, aquí ya muchos niños tienen cáncer, ¿verdad? Así es consecuencia del mal uso de fertilizantes, plagas y todo eso. Entonces está comprobado ya científicamente, pero no es que Dios haya querido. Eso es importante, creo yo, que
todos, personas que nos están viendo, cambiemos la mentalidad. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y también hemos mencionado la cruz de Cristo y la cruz de la victoria. Sí, No el sufrimiento, sí, de la seguro. victoria. ¿Ah? Exacto. Así, debemos que insistir en eso, la victoria, que significa ha vencido lo malo. Sí. ¿Ah? Pero sí, si usted sigue pues, confundiendo a nosotros por las mentiras. Pero realmente no tiene poder el enemigo sobre los que creen en Cristo. No tiene poder. Pero por no entender bien, a través de la mentira, nos va a ganar Satanás. Sí. Es lo que debemos hacer entender los cristianos. ¿No? Porque no tiene poder, pero por las mentiras ellos van a ganar a nosotros. Aunque tienen la protección de Dios. ¿No? Ese amor es la cosa, no reunir. El punto de enseñar a la gente que tengan conciencia de cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿No? Esto cerca claro esta cosa. ¿No? Y conocer bien, ¿no? O sea, es conocer bien a Jesús. Recuerdo cuando usted una vez daba un tema, hermano, que si hablamos de una persona que no conocemos, probablemente lo estamos haciendo quedar mal, lo estamos diciendo mentiras de él. Entonces, si nosotros estamos hablando de Jesucristo, por ejemplo, los cristianos, estamos diciéndole a los niños a veces o mandándoles un mensaje que yo estoy así porque Dios así me tiene, entonces, ese niño, ¿cómo va a desarrollar su manera de pensar? La palabra de Cristo es la verdad. La verdad. La verdad de Cristo. Entonces, ahí está hablando mal de Jesucristo por decirle algo contrario al niño de lo que es Dios. Dios Sí. es lo bueno, Dios es amor, Dios es oportunidad, ¿no? Entonces, La verdad, eso es lo que... Y- Pero no sé si tienen una cosa, algo más que agregar a esto. hay muchos, pero hay en muchos ese momento- sí. Bueno, por el momento creo que es todo. Esperemos que los hermanos que ven este video, pues de verdad tomen interés en este evangelio. Es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que expresa Jesús? ¿Qué es lo que Jesús le quiere decir a Pedro? Todo eso es muy importante saberlo para que nosotros mismos, una vez conociendo la verdad, conociendo lo que Jesús quiere decirnos o nos está diciendo, pues así lo compartimos con los demás. Especialmente la admonición de Cristo, ¿no? El último párrafo. Ujú. Si usted quiere ser mis discípulos, que carguen con su cruz. ¿Cuál es la cruz que Jesucristo le ha dado a usted? ¿Qué clase de cruz? Esa cosa. Debemos que reflexionar en esto. Sí. ¿No? Bueno, y los invitamos, si quieren compartir con nosotros precisamente esto que acaba de mencionar, pues estaremos también interactuando con ustedes, ¿verdad? Gracias, que Dios los bendiga.